¿Te has dado cuenta de que es en los momentos más difíciles cuando más aprendes sobre ti mismo? La vida no siempre te dará lo que esperas, pero siempre te dará lo que necesitas para evolucionar y ser más fuerte. Cada dificultad, cada reto que enfrentas es una oportunidad para descubrir de qué estás hecho. Las personas que han alcanzado grandes logros no lo han hecho porque su camino haya sido fácil, sino porque han sabido encontrar el aprendizaje y la fortaleza en cada desafío que les ha tocado vivir. La resistencia no es solo un ejercicio físico, sino mental y emocional. Ser capaz de resistir las dificultades es lo que te transforma. No puedes esperar que las cosas cambien de la noche a la mañana. El éxito no se construye en un día, sino en el constante trabajo diario. Tienes que estar dispuesto a mantener el rumbo incluso cuando las cosas no van bien. Incluso cuando las dudas se asoman y el miedo intenta sabotear tus esfuerzos. Las dificultades no son señales de que algo está mal. Son señales de que estás en el camino correcto. Si no enfrentamos adversidades, si todo fuera fácil, no habría espacio para el crecimiento. Es en los momentos de mayor presión cuando el acero de nuestro carácter se templa. Por eso, cada vez que sientas que las cosas se complican, recuerda que es en ese momento donde más estás avanzando. Esas dificultades son lo que te empujarán a ser mejor, a descubrir nuevas fortalezas dentro de ti que quizás ni siquiera sabías que existían. Cuando te enfrentas a una dificultad, no te preguntes por qué te está sucediendo a ti. En lugar de lamentarte, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta situación para convertirme en una mejor persona, en una mejor versión de mí mismo? Los fracasos no son definitivos. El verdadero fracaso ocurre cuando dejas de intentarlo. Mientras sigas de pie, mientras sigas buscando soluciones y aprendiendo de tus errores, no habrás fracasado. El dolor que sientes hoy es temporal, pero las lecciones que aprendas de él te acompañarán toda la vida. No dejes que las dificultades te definan. En cambio, deja que te transformen en la persona que naciste para ser. La vida está llena de pruebas, pero cada una de ellas es una oportunidad para mejorar, para fortalecer tu mente, tu corazón y tu espíritu. Tomando acción. La clave para avanzar. ¿Sabías que la mayoría de las personas se queda atrapada en sus sueños porque no toman acción? Tener una idea, un objetivo o una pasión es solo el primer paso. El siguiente paso, el más importante, es tomar acción. No basta con querer cambiar tu vida. Tienes que actuar para que el cambio ocurra. Las personas que han alcanzado el éxito no lo han hecho solo por soñar, sino porque han dado pasos concretos para transformar esos sueños en realidad. El mayor obstáculo para la acción no es la falta de oportunidades, sino el miedo. El miedo al fracaso, el miedo a lo desconocido, el miedo a no ser lo suficientemente bueno. Pero aquí está la verdad. El miedo es solo una señal de que estás a punto de salir de tu zona de confort. Y salir de la zona de confort es donde comienza el crecimiento. Tomar acción no significa que todo se resolverá de inmediato, ni que el éxito esté garantizado. Lo que garantiza el éxito es la perseverancia, la disposición de seguir adelante a pesar de los contratiempos. Los grandes logros no vienen sin esfuerzo.
Es fácil dejarse llevar por la idea de que todo debería ser perfecto desde el principio, pero eso es solo una ilusión. La verdad es que, si esperas a que las condiciones sean perfectas, probablemente nunca harás nada. El momento perfecto no existe. El único momento real es ahora. Si algo te importa, si realmente deseas alcanzar tu sueño, entonces comienza hoy. Da el primer paso, aunque no veas el camino completo. La acción no tiene que ser perfecta, solo tiene que ser un comienzo. La importancia de la mentalidad. Creando una visión clara. La mentalidad con la que abordas cada desafío es lo que realmente determinará tu éxito. Tu forma de pensar tiene el poder de crear tu realidad. Si crees que no eres capaz de lograr algo, entonces probablemente no lo serás. Pero si, por el contrario, te mantienes firme en la creencia de que puedes superar cualquier obstáculo, te sorprenderá lo que eres capaz de alcanzar. Una mentalidad positiva y resiliente es la base de cualquier logro grande. No se trata de tener todo resuelto, de ser perfecto desde el principio. Se trata de tener la visión clara de lo que quieres lograr y el coraje para perseguirlo sin importar lo que otros piensen o lo que diga la vida. Los grandes logros siempre empiezan con una visión clara, y esa visión se convierte en el motor que te impulsa a seguir adelante. Recuerda, el cambio comienza en tu mente. Tienes que creerte capaz de alcanzar lo que deseas. Si tu mente está llena de dudas, inseguridades y miedos, tus acciones estarán condicionadas por esos pensamientos. Pero si entrenas tu mente para que esté alineada con tu propósito, si llenas tu mente de pensamientos positivos y motivadores, las posibilidades serán infinitas. La clave está en crear una visión clara de lo que deseas, visualizar ese futuro y luego actuar con determinación para hacerlo realidad. El éxito en la vida no depende únicamente de la capacidad de alcanzar metas, sino de nuestra habilidad para perseverar y adaptarnos ante las adversidades. A menudo, las dificultades y los desafíos pueden parecer obstáculos insuperables, pero lo cierto es que son las pruebas que realmente nos permiten crecer. La vida, tal y como la conocemos, no siempre es lineal. Está llena de giros inesperados, fracasos y victorias, cada uno de ellos proporcionando una lección crucial para el futuro. Las personas que alcanzan el éxito no lo hacen porque todo haya sido fácil. Lo logran porque han sabido aprovechar las caídas como oportunidades para aprender y de esta manera seguir creciendo. La clave del éxito no radica en nunca tropezar, sino en la capacidad de levantarse cada vez que caemos. Las lecciones más profundas suelen provenir de nuestros fracasos, de esos momentos de desesperación donde todo parece estar en contra. Sin embargo, esos son los momentos que nos hacen más fuertes, que forjan nuestro carácter y nos empujan a ir más allá de nuestras limitaciones. Las personas que nunca se rinden son las que, al final, alcanzan lo que otros consideran inalcanzable. Este es un recordatorio importante. El verdadero desafío no es evitar el fracaso, sino aprender a levantarse después de cada caída. Durante el viaje hacia nuestros objetivos, es inevitable encontrar obstáculos que nos hagan cuestionar nuestras capacidades. Pero, en vez de dejar que esos obstáculos definan nuestro destino,
debemos aprender a usarlos como combustible. Cada dificultad, cada error, cada paso atrás es una oportunidad para reevaluar nuestras estrategias, aprender nuevas lecciones y finalmente salir más fuertes que antes. A menudo, los logros más significativos no vienen de un camino recto, sino de las curvas y desvíos que nos enseñan a ser resilientes. Es fácil sentirse tentado a rendirse cuando las cosas no salen como esperabas, cuando el proceso parece interminable y la meta parece más distante que nunca. Pero la realidad es que el mayor enemigo del éxito no es el fracaso, sino el miedo al fracaso. El miedo paraliza, nos hace dudar de nuestra capacidad para avanzar y nos lleva a la inacción. Sin embargo, si somos capaces de superar ese miedo, de seguir adelante aunque no tengamos todas las respuestas, el verdadero progreso comienza a hacerse evidente. La perseverancia se construye día a día, momento tras momento. No importa lo lento que vayas, lo importante es que sigas avanzando. No te compares con los demás, no te fijes en el ritmo de sus avances, porque cada camino es único. Lo que importa es tu disposición a seguir, incluso cuando las dificultades se presentan. El verdadero progreso se mide en la constancia con la que persistes frente a los desafíos, no en la rapidez con la que llegas a la meta. La constancia es la llave que desbloquea todas las puertas del éxito. Es vital entender que el proceso de crecimiento personal nunca es instantáneo. Todo lo que realmente vale la pena requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Cada paso que damos, aunque pequeño, nos acerca más a la vida que deseamos vivir. Si nos detenemos y reflexionamos sobre todas las veces que hemos dudado de nosotros mismos, descubriremos que esas dudas han sido, en su mayoría, infundadas. El tiempo que pasamos preocupándonos por lo que podría salir mal, es tiempo que podríamos invertir en seguir adelante. Lo más importante que podemos hacer cuando enfrentamos dificultades es no rendirnos. La rendición no es una opción para los que realmente desean alcanzar sus sueños. Si bien el miedo puede ser una respuesta natural ante la incertidumbre, lo que define a las personas exitosas es su capacidad para avanzar a pesar de ese miedo. Las personas que alcanzan el éxito no son aquellas que nunca temieron fracasar, sino las que aprendieron a actuar a pesar del miedo. Y es que el miedo solo tiene poder sobre nosotros si lo permitimos. En cambio, si tomamos acción, el miedo comienza a perder su influencia y el camino hacia el éxito se hace más claro. Cada pequeño avance, cada esfuerzo que realizas para acercarte a tu meta, es un paso que te coloca más cerca de lo que deseas. No subestimes el poder de esos pequeños pasos, porque es en ellos donde se encuentra la verdadera fuerza para alcanzar grandes cosas. No se trata de hacer todo de inmediato, sino de mantener un compromiso constante con lo que más te importa. Al final, el éxito se construye con la suma de muchas pequeñas decisiones, acciones y aprendizajes. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender en este viaje es que el éxito no es algo que ocurre en un solo momento. Es el resultado de todo un proceso de crecimiento y desarrollo personal. Si observamos a las personas que más admiramos, veremos que no llegaron a donde están de un día para otro. Ellos han pasado por muchas dificultades, han enfrentado fracasos,
Pero lo más importante es que nunca dejaron de avanzar. Lo que vemos de ellos ahora es el resultado de años de esfuerzo constante. Cada uno de nosotros tiene un potencial ilimitado. La pregunta clave es, ¿estás dispuesto a luchar por ese potencial? ¿Estás dispuesto a enfrentarte a tus miedos, a tus limitaciones y a tu zona de confort para descubrir de qué eres realmente capaz? No es fácil, pero lo que está al final de este camino es más grande de lo que podrías imaginar. La vida te da las herramientas, pero tú eres el que debe decidir cómo usarlas. Los resultados no siempre son inmediatos, pero si persistes, si sigues trabajando en ti mismo, los frutos de ese esfuerzo inevitablemente llegarán. En la vida, hay un momento clave que define el futuro de todos aquellos que persiguen algo grande. El momento en que decides no rendirte. El éxito no es una línea recta, ni una cuestión de tener suerte, sino una consecuencia de las decisiones que tomas cada día. Mientras sigas avanzando, aunque el camino se torne difícil, habrás ganado la mayor batalla, la batalla contra la inacción. El futuro pertenece a aquellos que eligen actuar, a aquellos que toman decisiones firmes a pesar de los desafíos. La verdadera magia del éxito reside en la constancia, en no detenerte, incluso cuando las dificultades parecen superarte. Es fácil dejarse llevar por las emociones, por la frustración de no ver los resultados inmediatos, o por la falta de aplausos externos que a menudo acompañan a los esfuerzos más difíciles. Sin embargo, el verdadero cambio y el progreso son frutos de la disciplina y la persistencia en el tiempo. Es en los momentos en que sientes que todo está perdido, cuando más cerca estás de alcanzar lo que deseas. Aquellos que logran lo imposible no son los que nunca fallaron, sino los que siguieron a pesar de las caídas, aprendiendo de cada error y volviendo a intentarlo, más fuertes cada vez. El proceso no será fácil, pero es el camino que te llevará a tu verdadera grandeza. No pienses que todo debe ser perfecto para que puedas comenzar. No te detengas esperando que las condiciones externas cambien antes de tomar acción. Lo que necesitas ya está dentro de ti. Determinación, visión, pasión. El momento perfecto nunca llegará. Lo único que tienes es este momento, este preciso instante en el que puedes tomar la decisión de cambiar, de actuar, de construir. Es en ese primer paso donde comienza todo. Y aunque el camino esté lleno de incertidumbres, ese primer paso es el que te llevará más cerca de la vida que mereces. Hoy, más que nunca, es crucial que te enfrentes a tus miedos y decidas avanzar con fe. Deja de buscar la perfección. No necesitas tener todo resuelto. Solo necesitas tomar una decisión firme y seguir adelante. El cambio no ocurre de un día para otro, pero sí llega cuando te comprometes a seguir. Cada paso que das, incluso los pequeños, te acerca más a la persona que estás destinado a ser. A veces, todo lo que se necesita es un cambio de perspectiva, un simple ajuste en tu mentalidad para que las cosas comiencen a tomar forma. Es importante que entiendas que el proceso de transformación no ocurre sin sacrificios, pero esos sacrificios te harán crecer, te harán más fuerte, más sabio.
lo que parece ser una pérdida temporal, lo que parece que te está alejando de tu meta, muchas veces es en realidad la preparación necesaria para que puedas recibir algo mucho mejor. El proceso de crecimiento no es solo aprender a hacer algo diferente, sino aprender a ser alguien diferente. Se trata de superar tus propios límites, de desafiarte a ti mismo, de abandonar las excusas y enfrentar los desafíos de frente. Cada vez que te enfrentas a un obstáculo, no lo veas como una señal de que no estás destinado a lograrlo. Míralo como una oportunidad para demostrar lo que eres capaz de hacer. La adversidad no es algo que te debilita, al contrario, te prepara para lo que está por venir. No puedes esperar que el camino sea fácil, pero puedes estar seguro de que cada paso difícil te enseñará algo valioso. La vida no se trata de lo que te pasa, sino de cómo decides reaccionar ante lo que te pasa. Y la forma en que decides reaccionar determinará tu éxito. Al final, lo que define tu vida no son los momentos de gloria, sino cómo te comportas cuando nadie te ve. Es en esos momentos de soledad, cuando nadie te aplaude, cuando el mundo no te valida, donde realmente demuestras quién eres. Los verdaderos líderes, los verdaderos soñadores, son aquellos que continúan luchando incluso cuando el mundo parece no notar sus esfuerzos. El éxito es más que una victoria externa. Es una victoria interna sobre tu propio miedo, tu propia duda y tus propias limitaciones. Elige actuar hoy. No esperes a que las condiciones sean perfectas. No esperes a que el momento ideal se presente. El mejor momento para comenzar es ahora, con lo que tienes, con lo que sabes. No dejes que el miedo, la duda o la incertidumbre te detengan. La acción, aunque pequeña, es siempre mejor que la inacción. Y esa acción es la que te llevará hacia tu objetivo. Hoy tienes la oportunidad de hacer algo diferente. Hoy puedes tomar el primer paso, no importa cuán pequeño sea, porque ese primer paso es el que te pone en el camino hacia la grandeza.